Obviamente que desde el sindicalismo docente y desde también algunos sectores del sindicalismo general, están hablando de la reinstalación del presentismo de los 90 que impuso Reutemann, que impuso Bondesío. Hay una diferencia técnica que no es menor, pero que diferencia una cosa de la otra. El presentismo de Bondesío era una parte del salario que se le quitaba al docente si faltaba, y esto es un dinero adicional que se le agrega al salario docente si no falta. Digamos, es, si se quiere, una diferencia de interpretación, pero es cierto que hasta el día de hoy los docentes cobran, por dar un ejemplo, 500.000 pesos, y lo que van a cobrar si no faltan van a ser 600.000 pesos. Por dar un número, no es exactamente esa cifra, porque son entre 57.000 pesos y 117.000 pesos. Pero, digo, lo que intenta el gobierno es estimular a los docentes para que no falten. Hay un dato que a mí me parece que es importante remarcar, y que parece no estar en escena a la hora de la discusión. Una cosa es la discusión salarial docente, y otra cosa es discutir un problema real que tienen hoy las escuelas públicas santafesinas, las públicas, no las privadas, que es el altísimo nivel de ausentismo. Santa Fe tiene hoy un nivel de ausentismo que supera promedio el 25%. O sea, 1 de cada 4 docentes falta todos los días. 1 de cada 4 docentes falta. Las razones por las que falta son variadas, pero la mayoría de las argumentaciones a la hora de pedir la licencia, esto está documentado, tienen que ver con cuidado de familiares, con malestares diarios, con cuidados de sobrinos. Digo, hay un conjunto de causales que están contempladas en el reglamento docente y que interrumpen el proceso en el aula. Si a eso vos le agregás las jornadas de paro y le agregás las jornadas de feriado, de verdad, el año pasado Santa Fe casi no tuvo 50 días de clase. Entonces, el gobierno que dice, nosotros queremos bajar el nivel de ausentismo. Por dos motivos. Primero, porque el nivel de ausentismo, repito, interrumpe el vínculo docente-alumno, que es un vínculo que tiene que ser interpersonal y que tiene que tener una continuidad a lo largo del año. Y el segundo término, y esto no es novedad, es bajar el costo, porque cuando vos aplicás, digamos, de manera sistemática ausencias y de manera sistemática incorporás suplentes, lo que estás es pagando el doble. El Estado paga el doble por esa hora cátedra, o por esa hora del día, o por lo que por la categoría o la nomenclatura que se quiera utilizar. Es una decisión antipática. Yo creo que es absolutamente antipática. Creo que también, tal como fue presentada, carece de algunos elementos que contemplen situaciones de salud que son innegables, como por ejemplo las enfermedades oncológicas, algunas cuestiones vinculadas a enfermedades temporales, por ejemplo el dengue. Si una persona está afectada por dengue, digo, esa persona no es que no quiere ir a clase, en realidad tiene 4 o 5 días de exclusión de la actividad laboral por razones obvias. Digo, evidentemente a la resolución le falta un afinamiento. Pero al mismo tiempo quiero ser franco con ustedes. Digo, de verdad, el 55% de los docentes, escuchen este dato, el 55% de los docentes santafesinos faltan más de 2 días por mes a clase. Faltan más de 2 días por mes a clase. Solo el 30% de la plantilla docente santafesina no falta nunca. Un 15% falta un día. Y el resto de los docentes falta más de 2 días. Entre 2 días y un mes. Entonces digo, hay un problema ahí, que seguramente estará amparado en el reglamento, que seguramente tendrá razones vinculadas con la cuestión socioambiental del laburo docente, pero hay un problema. Y ese problema tiene que ser resuelto. Ya sea con la confirmación del docente reemplazante, que está cumpliendo la función del docente de titular, o ya sea con una mayor adhesión al problema de la falta de entusiasmo laboral. ¿Es presentismo? Técnicamente no.
Entonces, técnicamente es una cifra adicional al sueldo. Ayer yo consultaba, ¿va a seguir habiendo paritaria? Sí, va a haber paritaria, con lo cual va a haber una oferta ahora en abril de aumento salarial, con lo cual el sueldo, que es escaso, va a seguir aumentando. Ese sueldo no está afectado por las faltas o por las ausencias. Lo que va a haber es un agregado económico a el tema salarial, que se puede interpretar como un estímulo que existe en muchísimas actividades privadas y también en algunas actividades públicas, aunque las actividades públicas están vinculadas más que nada al presentismo, al viejo presentismo, que es descontarle una parte del salario. Vos, Guille, tenías algunas apreciaciones para hacer respecto a este tema y me gustaría conversarlas. Sí, en realidad era justamente lo que por ahí nombraba el ministro en el video, la contemplación de los certificados. También creo que, lo decíamos ayer, el Ministerio de Educación tiene que tener las herramientas para poder detectar los certificados y las licencias mal dadas para descontar esos días. O sea, en vez de quizá proponer un sistema de premios, utilizar el sistema de descuento cuando vos faltás sin justificación, como en cualquier empleo. Lo que pasa habitual. Es que eso implicaría bajar el sueldo. Sí, o sea, pero bajar el sueldo. Entonces, lo que acá hay es básicamente un intento por estimular que no faltes. O sea, vos no te tocan el sueldo. Incluso si hay un acuerdo paritario ahora en abril, va a haber un aumento más. Ahora han recibido el 18% y lo que esperan para abril, que se va a cobrar en mayo, es otro porcentaje vinculado a la recaudación. Nadie toca el sueldo actual docente. También en estas dos cuestiones. Primero, lo que también marcabas vos, la dificultad para comunicar bien las medidas, porque hace una semana venimos hablando del ausentismo, presentismo, esta cuestión de este sistema de beneficios, sin conocer la medida concreta y cómo se va a aplicar, bueno, que ahora la conocemos. Pasa que yo creo que hubo también una intencionalidad del gobierno de esperar esta especie de tregua. Ya, a ver, el 1 de marzo Puyaro hacía una conferencia de prensa donde hablaba de la cantidad de horas que se perdían, de la cantidad de docentes que faltaban, de los motivos por los que faltaban. Y no pudo, claramente, no tuvo oportunidad de meter esta cuña, porque todas las semanas había paro docente, no había ningún tránsito de tiempo normal, todo el tiempo estaba con 48, con 24, con 70. Digo, la verdad es que es la primera semana del año en el que no te enfrentás a un conflicto. Entonces digo, frente a esa oportunidad, ¿qué hacen? Aprovechan y te dicen algo que es discutible, yo creo que va a ser judicializado y yo creo que va a tener algún tipo de réplica, porque la hubo en Córdoba, donde se aplicó, porque la hubo en Mendoza, aunque en Mendoza ya hay una sanción de la Corte a favor de la decisión del gobierno. Y el gobierno, ¿qué te dice? En off, esto es unilateral. Nosotros no estamos discutiendo esto en paritaria porque es una decisión unilateral del gobierno de premiar a los que laburan. Distinguir al que labura por sobre el que no labura. Y me parece que tiene que ver también con una modificación del concepto tradicional del laburo colectivo. Digo, distinguir al que labura y en todo caso no premiar al que no labura, no castigar, no premiar al que no labura. Sí, que eso sí, ahí puedo tener una cierta contemplación o acordar, porque a veces en lo que en sociedad conocemos como la diferencia del trabajo privado y público, que en el privado si faltaste descuenta, no es más cruel si se quiere, y por ahí en el sistema público de empleos uno ve más laxitud en las licencias, en cuándo podés faltar, cuándo no, cuándo podés viajar. Y cuando discutimos un sistema de educación, al igual que cuando discutimos un sistema de salud, ponemos la pata salarial, que es importante, la pata en educación, que esté siempre el mismo docente, también es muy importante, las condiciones edilicias son importantes, como que es tan complejo. Está bien, pero a ver, ¿cuál es la discusión respecto a todo eso? Porque en realidad no hay una merma en la inversión por obra pública en las escuelas. No hay una merma al contrario, no hay una merma, una reducción del presupuesto educativo en recursos para recursos humanos. Al revés, hay una incorporación de recursos. El problema es que acá lo que se pretende diferenciar es, digamos, quiénes laburan y quiénes no.
Y acá, digamos, y entre los que no laburan, ¿por qué no laburan? ¿Por qué no laburan? Ayer decía con toda la razón Mariela, a mí no me pagan un plus por no venir a laburar o por venir a laburar. Y en la actividad privada nadie te paga un plus por ir a laburar. Sí, incluso en la actividad privada, cuando vos tenés un caso excepcional como cuidar a un tío, o tenés algo, o tenés, qué sé yo, una cuestión de fuerza mayor, muchas veces decís, bueno, no vengo, pero descontame el día y te la bancás. Es cruel, no es cruel, es entendible, es entendible. Bueno, son las reglas laborales de cada pero sector. Es que si no, estamos todo el tiempo evitando discusiones. Y las discusiones las terminamos pagando con el erario público de manera masiva, sin ningún tipo de control ni discriminación. Y también es injusto para el que labura todos los días. Es muy injusto para el que labura todos los días que el otro cobre lo mismo que vos cuando vos viniste todos los días y el otro falta. La primera reacción fue la de ANSAFER. Un rato, si tenemos el testimonio de Rodrigo Alonso, lo compartimos. Pero yo quiero hacer público un audio que lanzó Martín Lucero, secretario general de SADUP Rosario, que tiene dos partes. La primera parte es apenas conocida la conferencia de prensa de los ministros. Yo digo, quiero compartir el tenor de este audio que lanza Lucero a todos los docentes privados de la provincia de Santa Fe, o por lo menos del departamento de Rosario. Y después cuando se conoce que el beneficio no va a llegar en principio a los docentes privados. Escuchen a Martín Lucero, dirigente de SADOP Rosario, cómo reacciona frente a la conferencia de prensa. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Les habla Martín. Junto con ustedes escuché la conferencia de prensa del ministro de Educación. Claramente no teníamos preaviso de que esto iba a pasar, salvo esta mañana, donde se notificó que se iba a hacer esta conferencia de prensa y iban a hacer algunos anuncios vinculados al famoso premio por asistencia, que resulta ser un brutal presentismo, asqueroso, escandaloso, de la peor manera, peor que el que había en los 90, discriminatorio, o sea, donde si una persona se está muriendo de cáncer no cobra premio, donde si una docente está embarazada no cobra el premio, donde si un docente fue atropellado por un auto y queda inválido no cobra el premio, o sea, es brutal, es terrible. Es un presentismo llamado de otra manera, terriblemente cínico y cruel, como todas las cosas que viene haciendo este gobierno para con la docencia. Si ustedes buscan el audio del 4 de enero, cuando volvíamos de Santa Fe, yo les dije que esta gente estaba convencida de que porque le habían votado 1 millón de personas podían hacer cualquier cosa. Vienen insistiendo con este tema de la inasistencia y el premio por asistencia. Como no lo pudieron meter por paritarias, porque gracias a los paros no se pudo meter por paritarias, le encontraron esta vuelta, que es hacerlo por afuera, que es meterlo por decreto, que es meterlo de prepo. Por supuesto que lo vamos a resistir, por supuesto que nos vamos a oponer. Seguramente vamos a estar haciendo una reunión de delegados en la jornada de mañana. Seguramente vamos a iniciar acciones judiciales y seguramente vamos a pedir que se trate en la paritaria del jueves, si es que vamos a la paritaria del jueves, porque la verdad es que este gobierno también ha demostrado que le importa poco la paritaria, así que también hay otra hipótesis de conflicto de ir directamente a los paros. O sea, vamos a ver qué es lo que sigue. Lo que yo les pido es que... Bueno, hasta ahí Martín Lucero le pide unidad a los trabajadores, bla, bla, bla. Claro, Lucero lo hace en un contexto en el que entiende que esta medida incluye a todos los docentes. Pero el problema del ausentismo está básicamente radicado en las escuelas públicas. El 25,3% de promedio de ausentismo está afectando a las escuelas públicas de Santa Fe, a las escuelas de gestión pública. Es decir, aquellas escuelas donde no hay otra patronal que imponga reglas. Cuando vos vas a los números del ausentismo en las escuelas privadas, se reduce casi al 6%. Y ahí va la pregunta, ¿por qué en las escuelas privadas hay un ausentismo del 6% y en las escuelas públicas del 25%? ¿Tienen problemas diferentes los docentes? ¿Tienen problemas familiares diferentes? ¿Tienen problemas de salud diferentes? ¿Tienen ambientes diferentes? Hay escuelas privadas muy afectadas o muy involucradas o en todo caso instaladas en zonas socioeconómicas muy jorobadas. Ahora, ¿por qué en esas escuelas no faltan tanto? Bueno, es que el incentivo en las escuelas privadas es ¿cuál es el incentivo? Que perdés tu puesto de trabajo. Te echan.
Claro. Entonces, en la pública, porque no te echan, vos faltás. Sí, o también pienso en las dificultades de la escuela pública en llegar a los escalafones para poder titularizar, en conseguir horas. Pienso en toda esa problemática que atraviesa el docente, pero bueno, tampoco se puede dejar de dar discusiones por la precarización de otros. Ahora, si nosotros venimos subiendo el nivel de ausentismo en los últimos años de manera cada vez más exacerbada, si partimos de un 8% hace 15 años, terminamos en un 25%, tenemos un problema. Bueno, Lucero se entera en el medio de la jornada que no van a recibir el beneficio. Y escuchen cómo cambia el tono de Lucero. Y escuchen cómo ya pone el foco en otro lugar, no solamente en las políticas que él califica de perversas, las asimila con Milei a las de Puyaro, sino que ya pone el foco en lo que van a tener que hacer las escuelas privadas para poder pagarlo. Escúchenlo. Compañeros, compañeras, buenas noches. Bueno, segundo audio de la jornada. Hace un rato hemos recibido comunicación oficial, si bien no está la normativa todavía escrita, o no la tenemos en nuestro poder, de que el premio no abarcaría las escuelas de gestión privada, motivo por el cual esa retribución deberían pagarlo las escuelas de sus propios fondos con las cuotas que pagan las familias. Básicamente esto nos lleva a una situación en la cual las familias, por ejemplo, deberían pagar una cuota aumentada para el mes que viene del 40% aproximadamente de lo que estén pagando ahora. Más allá de que muchos colegios no lo van a poder pagar, muchas escuelas van a tener dificultades y demás, la solución para nosotros sigue siendo la misma. Todo esto tiene que discutirse en paritaria porque es una discusión paritaria, es una discusión que tiene que ir dentro del ámbito paritario, se tiene que discutir las cuestiones de salud, se tiene que discutir las causales del ausentismo, se tienen que mejorar las condiciones de trabajo, digamos. O sea, esto es una discriminación dentro de la discriminación, una ilegalidad dentro de la ilegalidad, todo muy improvisado, todo muy propio de este ministerio que no tiene conducción ni tiene gestión. Así que mañana lo vemos en la reunión de delegados, pero a toda la confusión en general se suma esto de que las escuelas van a ser las que tienen que pagar este aumento, entonces van a tener que salir a pedirle a las familias un aumento de cuota que va a rondar aproximadamente entre aumento y esta retribución, bono, premio, como le quieran llamar, en el orden del 40% de aumento de las cuotas, lo cual va a ser impagable para muchas familias también. Además de que muchas escuelas no lo van a pagar y no van a llevar a aumentar la conflictividad en el sector por una cosa que debería estar haciendo el Estado dentro de la paritaria y debería estar discutiendo el Estado dentro de las paritarias. Un delirio por donde se lo mire y una nueva muestra de la falta de gobernabilidad que tiene el sistema educativo para esta gestión. Bueno, hasta ahí Martín Lucero, que después de decir que se trataba de una medida discriminatoria, que era una medida inconsulta, que era una medida por la que iba a venir a paro, ahora termina diciendo, bueno, pero entonces nos trasladan el problema a las escuelas privadas. Los docentes de SADOP tendrán alguna vez que resolver quién es la patronal. Si la patronal es el Estado o la patronal son las escuelas privadas. Es un tema ese, ¿no? Porque, digamos, SADOP interviene en un conflicto público y tiene, sus decisiones solamente imperan en el ámbito de la escuela privada. Y asumo que al ser una bonificación extra, las escuelas al ser de gestión privada con fondos públicos, no va a estar contemplado en estos fondos públicos esta diferencia presupuestaria para pagar la diferencia en el incentivo. A mí lo que me parece, Guille, que... Entonces, ahí sí requería la cuota, eso voy, pero la cuota viene subiendo más que la inflación desde el año pasado y tampoco vimos preocupados por las familias, por el bolsillo de las familias. Las escuelas privadas al presentismo o al ausentismo si no tienen ese problema? Acá hay un problema que parece que no, nadie quiere discutir este problema. Y ANSAFE se viene negando a discutirlo, que es, loco, ¿cómo hacemos para reducir el ausentismo? Tenemos un problema con el ausentismo, tenemos un problema, yo lo he dicho 1000 veces, hay un problema que a ANSAFE particularmente le favorece, porque a ANSAFE cada suplencia, cada reemplazo, le significa un aumento de su cuota. Digo, hay intereses en juego acá. No es que el reemplazo es la consecuencia, también hay un aliento desde la actitud sindical para aumentar los niveles de... Pero el problema es que lo pagamos nosotros. Y estas son las discusiones que hay que dar, que son dolorosas, que son conflictivas, que son, si se quiere, odiosas.
Pero hay que darla, porque lo que está en juego es la guita pública. No puede ser que el año pasado hayamos gastado 100.000 millones de pesos en la provincia, 100.000 millones sobre un presupuesto de 400.000 en reemplazo por ausentismo. O sea, esos 100.000 podrían ir destinados a los salarios docentes que no falten. Entonces, digo, de verdad hay una discusión que parece que hay gente que no está dispuesta a dar. Y hay que darla, o sea, sacarnos los discursos, morales de encima y empezar a la discusión sobre lo que tenemos, sobre lo que podemos y sobre lo que debemos hacer. Porque yo te repito, si vos faltás, Guilla, a laburar, o cualquier empleado del cable falta a laburar, o cualquier empleado de cualquier ferretería falta a laburar, le descuentan el día. De su sueldo. Acá te están ofreciendo un aumento si vas. Y saltan. Entonces digo, la verdad es que... Sí. Tiene ese aliciente, tiene ese condimento también a ver, pues las paritarias son de los salarios docentes son la misma, de SADOP, ANSAFE, es la misma escala salarial. Entonces, yo pago una cuota. Yo como trabajador privado, a mí no me dan nada por ir todos los días a trabajar y me aumentan la cuota para pagarle o para darle un premio al docente del otro lado. Creo que ahí está la discusión y que bueno, está bien, que puede pasar. A ver, vos vas a hacer un trámite a una oficina pública y también ves beneficios que vos no tenés en tu empleo privado. Aclaro, Guille, aclaro que me parece absolutamente razonable que haya discusiones y objeciones a esto. Y me parece hasta interesante que el gobierno escuche las objeciones. Ahora, lo que yo me niego terminantemente a no discutirlo, porque parece que hay que esconderlo bajo la alfombra este tema. Y nos afecta a todos, loco, porque nos afecta a los impuestos, porque los afecta a los docentes en su propio presupuesto salarial. Porque ¿qué hacemos? ¿Imprimimos, digamos? ¿Qué querés? ¿Que saquemos cuasimoneda para pagar mayores salarios? No, digamos, parece que no hay una comprensión de la realidad económica global. Parece que hay algunos que no están entendiendo en qué realidad vivimos. Y están pidiendo cosas que no se pueden cumplir y están impidiendo discusiones que, de verdad, son necesarias. Hay que dar la discusión, nos guste o no. Hay que dar la discusión sobre la reforma laboral. Hay que dar la discusión sobre el tema del ausentismo en la actividad pública. Hay que darlas a la discusión. Después, a lo mejor llegamos a la conclusión de que no. Pero por lo menos hay que dar el debate. Y a mí me parece que las acciones tendientes a dar ese debate terminan siendo positivas. Te guste o no te guste, te moleste o no te moleste, yo los entiendo y lo comprendo. Pero digo, hay discusiones que hay que empezar a dar, hay que dejar de esconder la cabeza y hay que dejar de ocultar algunos intereses que están en juego. Porque si no, seguimos en la misma rueda de gastar más de lo que tenemos y seguimos generando un problema que no tiene nunca solución.